Denise Dresser, doctora, bienvenida, buen día, buen jueves, 11 de diciembre, ya en la recta final de este 2025. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, un placer estar aquí. Buenos días, pues estamos aquí después de haber escuchado a Elizabeth Rosales de Periodismo Empower, que junto con Aristegui Noticias y Brandon Celaya han presentado esta investigación sobre el café del bienestar, que es importante ir revisando este tipo de proyectos gubernamentales, porque al final pues se presentan, se dice que es para beneficio de los productores del café y ese beneficio social, pero cuando uno se detiene y revisa e investiga, como lo hicieron Elizabeth Rosales y Brandon Celaya, pues nos damos cuenta que aquí hay un problema a revisar. Al final de cuentas, una empresa que fue la designada para maquilar el producto que se está vendiendo con el sistema gubernamental de distribución de estos productos, bueno, pues es la beneficiaria de este contrato que se obtuvo de esta forma con empresas que están relacionadas entre sí y que nos ofrecen cosas como saber hoy que hay un conjunto de cosas que no están beneficiando como se esperaba o como se anunció, pues a los propios productores por la información que aquí se ha presentado. Así que estamos frente a una revisión de uno de los programas gubernamentales que se presenta de la forma que se presenta, pero que nos muestra con la investigación periodística que aquí hay varios problemas. El problema central, que es uno que este gobierno prometió combatir, era la fusión del poder económico con el poder político y atender todo lo que ha llevado al fortalecimiento del capitalismo de cuates en México. No atenderlo, sino desmantelarlo. Esa fue una de las promesas de campaña, o sea, transparentar esas relaciones que en el pasado habían producido colusión, favoritismo, contratos irregulares, enriquecimiento ilícito de personajes dentro de la política, empresarios favorecidos. Recordemos, esta fue una bandera de Andrés Manuel López Obrador hace 6 años. ¿Qué está revelando tu reportaje? ¿Qué está revelando tu reportaje junto con muchos otros que han salido sobre estos temas? Cómo el poder económico y el poder político siguen entrelazados, siguen siendo un muégano en la medida en la que no se transparentan los procesos de licitación, que seguimos atorados en este favoritismo de licitaciones directas, licitaciones amañadas, licitaciones a cuates, que involucran no solo el café del bienestar, han involucrado a licitaciones del Tren Maya, licitaciones a los amigos de Andrés Manuel López Beltrán, muchas de las transacciones de Segalmex, etcétera. Ahora vemos que abarcan hasta el café del bienestar. Y yo quisiera sacar un tema a relucir que ha estado en el debate público, que también se vincula a esto, que tiene que ver con Altagracia Gómez y el reportaje de Reforma sobre el conflicto de interés, derivado de que ella es consejera del gobierno de México, forma parte de este grupo empresarial que no cobra por ello, pero qué bueno que no cobre por ello, pero eso no... un funcionario que no cobra por... No, pero además eso no quita no quita del debate, no debería quitar del debate el tema central, que es el conflicto de interés, que en México desde hace mucho tiempo ni siquiera es conflicto. El gobierno respondió a este reportaje de Reforma y creo que hay que subrayar lo que revelaba, que vía una licitación, no, ni siquiera fue una licitación, fue una adjudicación directa con la empresa de su padre, Minsa, de cuánto fue de 369 millones de pesos. No, esos fueron los contratos que recibió Minsa entre 2022 y 2024. El reciente era por 346 millones de pesos para alimentación para el bienestar de ICONSA, dependiente del gobierno federal. Y rápidamente el gobierno se puso a la defensiva.
salieron diversos funcionarios a decir que era, e incluso columnistas de izquierda, que uno no se hubiera esperado eso, a defender cuán honorable era Altagracia Gómez, qué buena mujer, qué fantástico que trabajara gratis para el gobierno de México, cuando ese en realidad no es el tema. El tema central es que desde el momento en que tú le das, aunque sea un puesto honorario, a alguien que es líder empresarial y que la compañía para la cual trabaja tiene contratos con el gobierno, eso de entrada ya es un conflicto de interés. Eso no significa que haya habido una relación corrupta, no lo sabemos. El gobierno ahora dice que ese contrato en realidad nunca se ejecutó y que nunca se gastó un peso, pero ojalá que esto... Pero están los registros monumentales. Están los registros y además, junto con lo del Café del Bienestar, ojalá que empezáramos a debatir dos cosas. Una es la opacidad en las adjudicaciones directas, la opacidad en las licitaciones, que muchas veces, por la manera en la cual se crean esas licitaciones, las condiciones para participar en la licitación, ya de entrada se está designando, eligiendo a quién va a ganar esa licitación. Y tercero, el que todos los miembros de cada consejo empresarial que crea el gobierno, aunque no cobren por estar ahí, tienen en esas reuniones con el gobierno información privilegiada, información confidencial, acceso a planes que se van a hacer en términos de construcción de infraestructura, el Plan México, en dónde se va a invertir, cómo va a coinvertir el gobierno. Información que el resto de las empresas de este país no tienen. Y de ahí se deriva el conflicto de interés, que hay que llamarlo por su nombre. El conflicto de interés no significa en automático que haya un acto de corrupción, pero que sí existe el riesgo o la apariencia de que se privilegien intereses privados por encima del interés público, debilitando la confianza ciudadana, poniendo en entredicho el funcionamiento del Estado y a qué intereses protege el Estado o a qué intereses beneficia el Estado. Y por eso regreso al punto inicial de la separación entre el poder político y el poder económico, porque en la medida en la que no se regula el conflicto de interés y no se reconoce ni siquiera qué es conflicto, vemos cómo se repite una y otra vez este tema, que luego, meses después, resulta ser que sí estaba vinculado a un tema de corrupción, que sí hubo alguien que se enriqueció, que sí hubo una empresa. Bueno, recordemos la adjudicación directa de las tarjetas del bienestar para Ricardo Salinas Pliego al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Salinas Pliego también formaba parte del Consejo Asesor Empresarial de Andrés Manuel López Obrador. Hay un problema profundo con este tipo de consejos, aunque no cobren los empresarios por formar parte de ellos. Y vemos que en realidad no han servido. Ya el famoso CADER creo que va a ser reemplazado por otro consejo que anuncia la presidenta para fomentar la inversión privada en el país, sin reconocer que, bueno, si llamas a los mismos a que inviertan, pues lo van a hacer en condiciones privilegiadas, como las que tiene Carlos Slim, y por ello ha sido uno de los grandes beneficiarios de la llamada Cuarta Transformación. Y segundo, que si los llamas a invertir y les das condiciones privilegiadas, pues al final del día esa inversión va a beneficiar al empresario, pero no al consumidor mexicano necesariamente. Y además, pues esos famosos consejos no han funcionado. Basta con ver las cifras de inversión privada colapsada en México por temas que no transitan por la relación personal que la presidenta ha establecido con este grupo, sino pues por la reforma judicial, por la discrecionalidad en la toma de decisiones, por el tema energético, por el tema de la falta de agua, por la impredecibilidad de la política pública en México y por la incertidumbre generada ante la renegociación del TEMEC.
Pues ahí está un asunto principalísimo, Denise, y bueno, pues lo dejamos hasta aquí para poder hablar también de otros asuntos. Déjame hacer una pausa. Saludos a quienes están siguiendo la señal en vivo en las estaciones de Grupo Radio Centro en el país. Saludos a quienes oyen la radio y gracias a quienes están a través de las plataformas de Aristegui Noticias. Volvemos en un instante más. Bueno, estamos de regreso con la doctora Denise Dresser y bueno, entre otras cosas, te has detenido en un asunto que tiene que ver con los espías rusos en México. Hay todo un tema que ahora The New York Times ha revelado y que tiene que ver con lo que se sabe ahora, gracias a esa investigación, de lo que supo López Obrador respecto a espías rusos en México y de lo que hizo o dejó de hacer. ¡Qué historia! Ya van 2 artículos muy largos del New York Times en primera plana, uno sobre cómo López Obrador supo en su momento que después de la invasión rusa a Ucrania fueron expulsados de Europa toda una serie de diplomáticos rusos que en realidad eran diplomáticos entre comillas, eran operadores rusos en Europa. Europa los expulsa como una sanción a Rusia y llegan a México. Y aquí son acogidos, se les da el beneplácito, comienzan a trabajar en la embajada rusa en México. Y el gobierno de Estados Unidos, y esto es lo interesante, le alerta al gobierno de México que estas personas han sido expulsadas, que estas personas tienen el perfil de espías, que no debería acogerlos México por las razones que se han dado en Europa. Y sin embargo, lo que revela el artículo del New York Times, el gobierno de López Obrador cierra los ojos. El gobierno de López Obrador les permite seguir operando aquí. El gobierno de López Obrador sabía a qué se dedicaban y sin embargo, por la visión que tenía López Obrador de Rusia y de Estados Unidos vis-a-vis el conflicto de Ucrania, simplemente se negó a actuar. ¿Y a qué me refiero con esto? Te acordarás, Carmen, que fui a Ucrania, he ido varias veces. La primera vez que fui, el gobierno de López Obrador me agredió. Sacó López Obrador en la mañanera todo un argumento junto con una foto de la credencial que me habían dado para permitir ingresar a Ucrania, diciendo ¿qué hacen esta mexicana en Ucrania? Ella no nos representa, ¿por qué se asume como representante del gobierno mexicano cuando nunca fue así? No, pues no. Simplemente la credencial tenía la foto de mi acreditación para ir a la mañanera y decía Gobierno de México porque me habían acreditado ahí. Como una credencial de prensa. Exacto, como una credencial. Era una credencial de prensa. Era una credencial. No era una representación de ningún tipo. Exacto. Que no fuera de prensa. Pero se valió de esto para hacer 3 días de una agresión cotidiana sobre mi viaje a Ucrania. Y la embajada rusa en México se montó sobre esa agresión y comenzó a trolearme, cosa que hace hasta la fecha en la red X. Y ahora resulta que pues de todo esto el presidente tenía conocimiento en cuanto al papel de quienes habían llegado, pero el segundo artículo del New York Times dice, están espiando. Están utilizando aeropuertos mexicanos y ciudades mexicanas para enviar a espías rusos, ya sea a Estados Unidos o que se reúnan con sus contactos en Cancún o en la Ciudad de México, porque ya ven a México como un centro de operaciones para el espionaje ruso en el continente, lo cual quiere decir que esto continúa incluso bajo Claudia Sheinbaum. Y por eso no hemos visto un pronunciamiento más fuerte del gobierno mexicano con respecto a lo que está sucediendo en Ucrania. Cosa que Zelensky le ha reprochado a México, cosa que Zelensky me dijo a mí cuando lo entrevisté. Qué lástima que el gobierno de México, a pesar de haber padecido una invasión, a pesar de haber perdido territorio, no asuma una postura de mayor sororidad, de mayor apoyo a lo que estamos viviendo. Él me dijo que estaba francamente desilusionado, sobre todo cuando comparaba lo que estaba el apoyo, por ejemplo, del gobierno de Boric en Chile, el apoyo del gobierno de Argentina, el apoyo del gobierno de Brasil, de
de Colombia, etcétera. Entonces, creo que la presencia rusa aquí es algo que la diplomacia mexicana debería responder, debería aclarar y tomar cartas en el asunto, a menos de que el gobierno de México le esté dando el beneplácito tácito a los espías rusos en territorio mexicano y que esté de acuerdo con que nuestro país se use como una base de operaciones para espiar a Estados Unidos. Y esto nos lo van a reclamar a la hora de la renegociación del TEMEC, a la hora en la que se van a poner sobre la mesa todas las cartas que Estados Unidos va a querer jugar y que nos vuelven vulnerables en una negociación donde va a haber temas políticos y no solo comerciales. Temas que tienen que ver con la reforma judicial, con la pérdida de la regulación autónoma, con el hecho de que la COFECE sea ahora incorporada a la Secretaría de Economía, tiene un presupuesto mínimo, etcétera. Todo eso va a estar en la mesa y el que México permita estas actividades por parte del gobierno ruso debería ser cuando menos cuestionable. Y segundo, creo que el gobierno mexicano debería rendir cuentas por ello y explicar en qué le beneficia a México esta proximidad, esta cercanía con Rusia. El New York Times especulaba, la reportera decía que mucho tenía que ver con cómo la vieja izquierda seguía viendo a Estados Unidos como la verdadera potencia imperial, la verdadera potencia agresora, y cómo se seguía viendo a Rusia como una alternativa para la izquierda latinoamericana. Dado lo que es Putin hoy y lo que ha sido Putin históricamente, un dictador y alguien que invadió unilateralmente a Ucrania, problema que hasta la fecha no se ha resuelto, y hoy continúan los bombardeos y las intervenciones militares cada vez de forma más cruenta en Ucrania. Y el gobierno de México sigue en esta posición de neutralidad, que en las condiciones actuales es una neutralidad que acaba beneficiando a Rusia. Y los reportajes del New York Times nos explican por qué. Fíjate que te escucho con lo del New York Times y me gustaría traer a cuento lo que se publicó hace pocos días. Fact Chequeando es una organización muy importante, reconocida a nivel internacional. Fact Chequeando, con el apoyo del programa Disarming Disinformation del International Center for Journalists, que es otra organización muy importante de periodistas de investigación, en colaboración con Periodistas de México, presentó un reportaje de investigación hace algunos días que se tituló La lavadora de Putin. La lavadora de Putin. Y es una investigación transfronteriza que documenta cómo el Club de Periodistas de México se ha convertido, leo, en un nodo clave para amplificar propaganda rusa, premiar a desinformadores internacionales y dar espacio a operaciones que benefician al Kremlin. Lo estamos viendo en la pantalla, este reportaje de Fact Chequeando. La colega Laura Sommer, que es una de las periodistas más reconocidas a nivel internacional, es parte de este equipo de investigación que presentaron este reportaje, en donde muestran que la investigación de Fact Chequeando, que republicó también The New York Times, revisó todos los contenidos publicados en la web de este Club de Periodistas de México entre marzo de 2020 y septiembre de 2025. Revisaron 4.539 artículos en total, así como las ediciones del último año de su revista, y también analizó el listado de los premiados por el Club de Periodistas desde febrero del 22. Bueno, ese es un premio que se ha dado a muchos. A mí misma me ha tocado alguna vez en estos años, pero es un premio que se da pues desde hace décadas. Y ahora lo que hacen es revisar los últimos años específicamente y dicen en los últimos años se han premiado, dice aquí, a personas que están relacionadas con Rusia desde febrero del 22, cuando Rusia invadió a Ucrania, y los participantes del jurado calificador, además de la oferta de talleres, pues han premiado a personas promotoras de la causa rusa, en pocas palabras. La investigación incluye además la crónica de una visita a la sede del club. Y lo que aquí dice Laura Sommer, que es la CEO de Fact Chequeando, es que el contenido que se publicó es el resultado de meses de trabajo colaborativo y transfronterizo, y que lograron, dice aquí, documentar
que Rusia tiene en México un socio que lava sus contenidos y narrativas y que ha recibido fondos públicos mexicanos, según lo que dice Sommer en esta presentación que se está haciendo sobre esta investigación. Muy importante investigación porque también subrayan cómo en muchos otros países, Russia Today, ese famoso medio de propaganda ruso, no se le da permiso para operar, pero en México sí, y tiene una relación con el Club de Periodistas señalado en el reportaje. También mencionan por nombre a periodistas mexicanos que han fomentado esta relación con Rusia y que han fomentado esta colaboración con el Club de Periodistas, específicamente Genaro Villamil y Jesús Ramírez Cuevas. Pues ahí está esta otra investigación que también es importante y que tiene alcance internacional y que nos habla pues de Rusia en México, por decirlo en una frase. Rusia en México y Rusia en América Latina, intentando ser una potencia que influya en lo que es una especie de nueva Guerra Fría. Tan es así que hace unos días el gobierno de Trump sacó su diagnóstico de lo que va a ser su estrategia de seguridad y ahí dice explícitamente que Trump quiere resucitar la doctrina Monroe de América para los americanos, precisamente porque ve la incursión de Rusia y China, Rusia en términos geopolíticos, estratégicos, y China en términos comerciales y económicos, pero tienen una presencia cada vez más fuerte en el continente. Por cierto, que el reportaje del New York Times también hablaba de cómo parte de esta estrategia rusa en México es volcar al continente en contra de Estados Unidos y diseminar contenido en las redes para azuzar a los mexicanos en contra de Estados Unidos. Ni más ni menos, pues ahí está todo este programa. Gracias como siempre, Denise, por estar aquí. Gracias, buenos días. Gracias. Buen día, gracias por estar acá. Y bueno, regresamos, tendremos más información. Volvemos con más asuntos en un instante más.